Para quienes no lo conocen, el profesor John Marsheimer es tal vez uno de los grandes referentes en materia intelectual que existen actualmente en relaciones internacionales. Él se ideó un concepto dentro de la teoría de las relaciones internacionales que se llama el realismo ofensivo, que básicamente lo que dice es que la competencia que hay entre las grandes potencias no es por defenderse de las otras, como lo dice el realismo defensivo, sino simplemente por maximizar su poder. Pues es una discusión que aún está latente y no es el tema por el cual, del cual quiero hablar hoy, pero sí quiero dejar en claro que estamos hablando de tal vez una de las voces más respetadas y más conocidas en materia de relaciones internacionales que hay en la academia. En, digamos, varias clases tuve el honor de leer dos trabajos del profesor John Marsheimer, entonces digamos que para mí es pues muy interesante poder ver este análisis, esta opinión que el profesor Marsheimer da sobre la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. The Russians greatly outnumber the Ukrainians in terms of population size, and they greatly outnumber the Ukrainians in terms of how much artillery each side has. And in a war of attrition where the two armies are standing toe-to-toe and beating the living daylights out of each other, the side that has a larger population and has more artillery is likely to win. And in this case, that's the Russians. Bueno, digamos que en términos generales la tesis del profesor Marsheimer es que Rusia va a terminar ganando la guerra, lo cual muy probablemente suceda, debido a que tiene un ejército mucho más poblado que el ejército ucraniano y que además tiene el apoyo del arsenal nuclear más grande que hay. Quería aprovechar para hacerle un par de comentarios a esa tesis, que obviamente está muy bien planteada, pues estamos hablando de las grandes eminencias en el tema. El hecho de que sea una gran eminencia no quiere decir que no haya espacio para debate, porque pues obviamente parte, digamos, del método que se utiliza, sobre todo en todo este tema de ciencias sociales, es no tomar como verdad revelada todo lo que digan, así sean autoridades en el tema. Entonces quería hacer un comentario a este planteamiento del profesor Marsheimer, que a su vez me va a permitir de alguna manera responder a algunos comentarios que vi, pues que básicamente son críticas, pero tienen un fundamento bastante pobre, bastante precario, sobre el tema de la guerra y algunos comentarios que he hecho sobre la misma. Entonces, volviendo al punto, el profesor Marsheimer sostiene, como lo dije, que digamos por la diferencia en números de efectivos del ejército ruso y la diferencia del ejército ucraniano, la guerra la va a terminar ganando Rusia. El comentario es el siguiente: hay una gran posibilidad, que es innegable, que la guerra la termine ganando Rusia, pero eso no va a ser tan fácil de aseverar. O sea, aún así, si los rusos llegaran a lograr ese objetivo, que vuelvo, insisto, realmente no sé exactamente qué quiera decir ganar la guerra, pero asumiendo que es la invasión o la ocupación de todos estos territorios del este de Ucrania, los rusos obviamente tienen una gran posibilidad de ganar la guerra, pero eso no está tan definido aún. Y voy a explicar por qué. Creo que hay dos elementos muy importantes en este conflicto que pues los está ignorando y que creo que pueden ser decisivos al momento de determinar qué es lo que va a pasar con el conflicto, y además explican por qué el conflicto ha tomado el rumbo que ha venido tomando. A ver, en materia de efectivos, si lo viéramos solo en términos de números, sería clarísimo que el ejército ruso pues tiene una ventaja absurda. En materia de efectivos tienen casi un poco más del doble de lo que tiene el ejército ucraniano. Pero ¿cuál es el tema? Y en esto quiero dejar una cosa muy en claro. Varias de las cosas que voy a decir son, digamos, conceptos básicos, o sea, son temas muy de principiante, digamos, de quien es conocido como el
mayor teórico que ha existido de la guerra, que es el señor Karl von Clausewitz. Él escribió un libro que llama Sobre la guerra, que es básicamente la Biblia de todo aquel que quiera estudiar y analizar los fenómenos de guerra. Y Clausewitz claramente muestra que para una guerra, y sobre todo en los tiempos modernos, ya no solamente prima el número de efectivos que tiene un ejército. Si este fuera el siglo V antes de Cristo, muy seguramente el profesor Markheimer tendría un planteamiento completamente acertado, porque en esas épocas, si usted veía un ejército en el cual el uno eran 900.000 hombres, como es el ejército ruso, y en el otro hay 400.000, más o menos, que es lo que tiene el ejército ucraniano, digamos, esa guerra ya se habría definido hace rato. Pero hay una razón por la cual, a pesar de que los rusos tienen un número mayor de efectivos y una gran capacidad tecnológica, hay una razón por la cual todavía no han ganado la guerra, y eso se debe a dos elementos principales, que son los dos elementos que quiero mencionar. El primero, como lo dije varias veces, el ejército ruso es débil. Pero ¿por qué es débil? No es porque sea un ejército pequeño, porque no lo es. El ejército ruso es débil porque, a pesar de tener 900.000 efectivos, son 900.000 efectivos que no están propiamente entrenados. Esto es un tema de mera lógica, mero sentido común. Si los rusos tuvieran un ejército de 900.000 personas con esa tecnología y con un entrenamiento profesional, la guerra habría durado 3 meses, porque habrían acabado arrasado con los ucranianos. Claro que hay que tener en cuenta también el segundo elemento que quiero mencionar, pero es obvio que en tiempos modernos no solo los números cuentan. Como lo digo, cuenta también la capacidad tecnológica que los rusos tienen, que los rusos la tienen claramente. Cuenta también la profesionalización y capacitación que tienen los soldados, que en eso, digamos, como lo he dicho varias veces, los rusos tienen serias falencias, y esa también es la razón por la cual actualmente no solo no han ganado la guerra, sino que están manejando la estrategia de una guerra de desgaste. Es decir, lo que quieren es simplemente, a punta de números, desgastar y acabar con el ejército ucraniano. Les puede funcionar, pero tampoco les puede funcionar. Voy a volver a hablar de eso más adelante. El tema es que también hay otro elemento muy importante, que es el conocimiento de la geografía. Entonces, por ejemplo, para poner otro ejemplo, el ejército afgano es un ejército que puede ser, pues es numeroso, no tiene mucha tecnología, pero tiene un conocimiento perfecto de su geografía. Por eso es que Afganistán es inconquistable, a pesar de que diferentes potencias lo han intentado conquistar a lo largo de la historia. No ha sido posible, porque es un ejército que conoce también su geografía, que saben exactamente cómo vencer a su enemigo. Infortunadamente es un ejército que igual sigue siendo débil, porque si dan un paso, un centímetro más allá de sus fronteras, los aniquilan. Eso, precisamente, el conocimiento de la geografía, es otro de los elementos que es muy importante cuando se tiende a considerar la fortaleza de un ejército. Y ahora quiero pasar al segundo elemento, que es un elemento que Clausewitz trabaja también mucho, que se llama el elemento de la moral. Y en esto sí les voy a dar una recomendación bibliográfica, sobre todo a aquellos que están criticando sin mucho fundamento. Averigüen y revisen qué fue la guerra de Yom Kippur, porque esa guerra que se libró en los 70 muestra claramente el concepto de moral que Clausewitz manejaba casi 100 años antes. El libro sobre la guerra fue escrito en el año 1829, si mal no recuerdo. Pues la guerra de Yom Kippur, como todos sabemos, fue en 1976, década de los 70 del siglo pasado. 150 años después, más o menos, tienen los 2 eventos de diferencia, pero en esa guerra los israelíes demostraron la importancia que tiene la moral de un ejército. Fue la moral de los israelíes por encima del ejército israelí, por encima de todo, la que les dio la victoria, cuando todo parece indicar que la superioridad de los ejércitos sirios y egipcios iban a acabar con ese país. La moral, y esto lo dice Clausewitz, y en esto insiste Clausewitz bastante, la moral de un ejército es fundamental para que este pueda alcanzar su objetivo o no. Y en esto sí hay que ser muy sinceros, la moral de los ucranianos es una cosa impresionante. El sentimiento que ellos tienen, la determinación que tienen, es el otro elemento que ha impedido que esta guerra se haya acabado, o que para los rusos pueda ser tan fácil poder cantar victoria, porque los ucranianos no se piensan rendir. Tienen esta determinación de pelear por su tierra hasta el último minuto, y este solo hecho puede ser determinante al final
en favor de los ucranianos, así los números no les den. Y creo que estos son los dos elementos que hacen que, aunque la posibilidad de que Rusia gane la guerra está ahí, pues esa posibilidad no está tan latente, no está tan definida. No es que eso vaya a ser realmente un escenario definitivo en el futuro, puede que no lo sea, porque los ucranianos van a seguir luchando y probablemente sí. Incluso si Rusia llegara a conquistar ya definitivamente y se anexara los territorios y como que ya oficialmente hiciera parte, toda la parte del todo este sector oriental del Donbass y demás ucraniano, empezar a formar formalmente parte de Rusia, muy seguramente empezaría una ofensiva en materia de guerra asimétrica por parte de los ucranianos para tratar de recuperar ese territorio. Por eso lo digo, y creo que en esto coincido con muchos de los analistas que han visto y estudiado este tema, que la guerra en Ucrania no va a terminar en este año, y probablemente va para largo, para muy largo. Digamos, la debilidad del ejército ruso, la falta de preparación de sus efectivos, una vez más, también es lo que explica todo lo que había dicho sobre el grupo Wagner. También, digamos, y en esto estamos totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con el profesor, Mark Heimer, él lo maneja de una manera perfecta. El gran poder, el gran soporte, digamos, el gran backup que tiene Rusia y que le da esa, digamos, esa potencia tan formidable que expresa a nivel internacional, está en ese arsenal atómico tan fuerte y tan grande que ellos tienen. Entonces, tener un ejército que no está bien entrenado, pero que igual puede avanzar con la certeza de que en caso de que fracase, ahí están las armas nucleares, es una de esas cosas que hacen que el ejército ruso sea tan temible. Y es también la razón por la cual tanto, y este tema también vale la pena aclararlo, tanto Georgia como Finlandia, como Suecia, como Ucrania han solicitado a ser parte de la OTAN, porque efectivamente esto, digamos, esta proyección de poder es una amenaza para muchos de estos países que están colindando con Rusia. Vale la pena insistir, la OTAN se ha expandido a estos países porque estos países formalmente le han solicitado a la OTAN a ser parte de la alianza, no porque la OTAN quiera expandirse hasta realmente tenga planes, pues, de expandirse hasta las fronteras rusas. Efectivamente, las acciones que ha llevado a cabo Rusia en los últimos 20 años de venir invadiendo territorios que considera suyos, a pesar de que eran territorios reconocidos de estados vecinos, como en el caso de Osetia, como en el caso de Abjasia, como en el caso de Crimea, es lo que ha llevado a estos estados a pedir la protección de la OTAN, porque ellos saben que aún así, en dado caso que llegaran a de alguna manera derrotar a las 900.000 efectivos que tiene Rusia, todavía tendrían que lidiar con el arsenal nuclear más formidable que hay en estos momentos. Bueno, eso es todo lo que quería compartir por hoy. Pues tomen este consejo realmente amigable, lean a Clausewitz, lean la historia, lean, tener este tipo de discusiones es muy interesante, pero las discusiones ya son más interesantes en la medida en que hay argumentos pues más aterrizados, más soportados y mejor hechos, y qué bueno que eso nos permite avanzar siempre, ¿no? Bueno, un saludo, nos vemos a la próxima.